Hay personas que cambian países, otras que cambian épocas. Y luego están esas figuras que transforman por completo nuestra manera de entender conceptos como la justicia y el perdón. Nelson Mandela, desde luego, es una de ellas. 27 años en la cárcel. Para su propio gobierno, era un terrorista, un hombre que fue perseguido, encarcelado y, durante mucho tiempo, abandonado por el mundo. Así que, la pregunta es inevitable. Después de casi 3 décadas de un encarcelamiento totalmente injusto, ¿qué es lo primero que hace una persona al recuperar su libertad? Pues bien, en esa encrucijada podría haber elegido la venganza, podría haber incendiado un país que ya estaba en llamas, pero no, eligió un camino infinitamente más difícil, el de la reconciliación. Esta es la historia de esa increíble y muy meditada decisión. Para entender la dimensión de una figura como Mandela, primero tenemos que entender el mundo. Un mundo opresivo, brutal, en el que nació y contra el que decidió luchar. En 1948, el gobierno sudafricano hizo oficial el apartheid. Y esto es clave. No era solo un prejuicio social, no. Era la ley. Un sistema diseñado con un único propósito: que una minoría blanca dominara por completo a la inmensa mayoría negra del país. Esta opresión se sentía en cada aspecto de la vida diaria. Significaba que no podías votar, que no podías casarte con quien quisieras si era de otra raza. Significaba vivir en barrios separados, ir a escuelas y hospitales peores. En definitiva, era una deshumanización sistemática, amparada por la ley. Y claro, en este contexto de injusticia total, era cuestión de tiempo que surgiera una figura destinada casi desde su nacimiento a desafiar el sistema. Es que, fíjense qué curioso, su nombre de nacimiento no era Nelson, era Rolihlahla. En la lengua Xhosa, este nombre significa literalmente el que causa problemas o el que lía las cosas. Una premonición increíble de lo que sería su vida. El nombre de Nelson, por cierto, se lo puso una profesora en la escuela, algo que era muy común en aquella época. Su camino hacia el liderazgo no fue de un día para otro, fue una escalada constante. Empezó con protestas en la universidad, donde ya demostró que elegía la lucha antes que la sumisión. Luego, cofundó un despacho de abogados para defender a las víctimas del apartheid. Y finalmente, su papel se volvió clave en el Congreso Nacional Africano. Durante años, la lucha fue pacífica, pero la respuesta del gobierno era cada vez más y más violenta. Esto llevó a Mandela y a todo el movimiento a tomar una decisión que lo cambiaría todo. Es fundamental entender esto. El giro hacia la lucha armada no fue la primera opción, fue la última. Fue una respuesta directa a la brutalidad de un Estado que aplastaba cualquier intento de disidencia pacífica. No les dejaron otra salida. Con estas palabras, Mandela justificó la creación de Umkhonto we Sizwe, que se traduce como la lanza de la nación. Era el brazo armado del Congreso Nacional Africano, y ese fue el momento en el que Mandela se convirtió en el enemigo público número 1 del Estado. Lo detuvieron en 1962 y su juicio, 2 años después, se convirtió en un altavoz para su causa. Pronunció esta frase sabiendo que se enfrentaba a la pena de muerte. Con ella se consolidó como un líder revolucionario dispuesto a todo por un ideal de igualdad. Lo condenaron a cadena perpetua. Así que, con 46 años, Mandela entró en prisión. Pero lo que estaba diseñado para anularlo, para destruirlo, se convirtió en el lugar que forjó su increíble filosofía de liderazgo. Le asignaron un número, 46664. Era un intento de borrar su nombre, su identidad, de reducirlo a una simple cifra. La ironía es que consiguieron justo lo contrario. Ese número se convirtió en un símbolo global de resistencia. Pasó 18 de sus 27 años en Robben Island, un lugar con condiciones infrahumanas, trabajos forzados en una cantera de cal, celdas minúsculas, aislamiento casi total. Todo, absolutamente todo, estaba pensado para romper su espíritu. Pero ocurrió algo extraordinario. Mandela no se quebró, al contrario, lideró. Convirtió la prisión en un centro de aprendizaje, enseñaba a otros prisioneros, negociaba con los guardias y mantuvo viva la llama del movimiento incluso desde detrás de los barrotes. Y aquí se ve su brillantez como estratega a largo plazo. En lugar de dejarse consumir por el odio, ¿qué hizo? Decidió aprender Afrikaans, el idioma de sus carceleros. No se estaba preparando para la venganza, se estaba preparando para el diálogo, para el futuro. Después de una presión internacional gigantesca, Mandela fue liberado en 1990. 4 años más tarde, se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica. Su primer y mayor reto era unir a una nación completamente rota por el odio. Para la mayoría negra de Sudáfrica, los Springboks no eran un equipo. Eran el símbolo del orgullo de sus opresores, el símbolo del apartheid. Odiaban todo lo que representaba ese equipo. Pues bien, en lugar de eliminar ese símbolo de división, Mandela hizo lo impensable, lo abrazó.
Apoyó al equipo sin fisuras durante el Mundial de Rugby de 1995 que se celebraba en el país, y en la final apareció en el estadio vistiendo la camiseta verde y dorada. Con un solo gesto, consiguió unir a blancos y negros en una celebración nacional, demostrando al mundo el poder de la reconciliación. Su presidencia duró solo un mandato, fue una decisión propia. Pero las lecciones de su vida van mucho más allá de su tiempo en el poder. Es importante entender su figura en toda su complejidad. No fue un santo pacifista, fue un estratega que no dudó en recurrir a la lucha armada cuando se agotó la vía pacífica. Y tampoco lo hizo solo, fue la cara visible de un movimiento inmenso de personas que lucharon y se sacrificaron durante décadas. Entonces, ¿qué podemos aprender de su vida? Pues que el perdón no es una debilidad, sino una potentísima herramienta estratégica, que el liderazgo de verdad exige sacrificios inimaginables, que la paciencia y la visión a largo plazo pueden derribar sistemas que parecen indestructibles, y por encima de todo, que la lucha por la dignidad humana es algo universal. Mandela pasó 27 años encerrado, pero cuando salió no se liberó solo a sí mismo, liberó a toda una nación. Y nos dejó esta pregunta para reflexionar, una cuestión que, pensémoslo, sigue siendo tan relevante hoy como lo fue entonces.